Hola, ¿qué tal, queridas y queridos? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Entre Empresarios, este espacio transmitido por Canal 8 Heraldo Televisión, todos los lunes a las 4 de la tarde. Y este muñeco que está aquí a mi lado me tenía abandonado. Como luchador. Es un muñeco de aparador. ¿Cómo estás, mi querido Salvador? Muy bien, mi Márquez? querido Octavio. Muy contento de iniciar con esta nueva emisión de Entre Empresarios, hoy a las 4 de la tarde por Heraldo Televisión. Como siempre, buen provecho si es que todavía están con los sagrados alimentos, mi querido Salvador. Si ya están con el aperitivo, con el cafecito o algún fresquito, se vale. Temporada de calor, bienvenido sea. Oye, y temporada de calor. Fíjate que te iba a decir, es un pase para gol. Porque yo sigo viendo aquí declaraciones más no son de amor y ya pasó Es lo que te febrero. decir, temporada de calor y temporada lamentablemente del pago de impuestos. Lamentablemente. Digo, pues la verdad, No, la verdad duele. Lamentablemente porque duele, eso también mueve al país, mi querido, mueve al país. Sí, pero no gusta. No gusta, para algunos. a nadie Sobre todo nos gusta. hoy vamos a hablar del tema del pago de impuestos aplicable a personas físicas. Recién concluyó el periodo en el cual las empresas, las personas morales, deben presentar su declaración anual, pero ahora le va a tocar a las personas físicas. A partir del 1 de abril se abrió el portal para que las personas físicas presentemos esta declaración. Y para hablar de ello, Octavio, pues traemos un invitado de lujo, de quien, por supuesto, nuestra producción preparó una cápsula que vamos a ver en 5, 4, 3, 2, 1, ahora. El día de hoy, Entre Empresarios, nos acompaña Asael Apolinar, quien es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de La Salle y también ostenta el título de licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Actualmente es socio fiscal en Garrido Licona, con más de 20 años de experiencia asesorando empresas nacionales e internacionales en diversos proyectos, que van desde reestructuras corporativas hasta la optimización fiscal y financiera de empresas. Es miembro destacado del Colegio de Contadores Públicos de México y forma parte del Comité Ejecutivo de Asuntos Fiscales del AMSOFAC, así como presidente del Comité Fiscal de la NIFE. Acompáñanos a hablar sobre la declaración anual de la mano de un experto. Así es, queridos y queridas, Asael Apolinar is in the house, a quien por supuesto le damos la más cordial bienvenida. Mi querido Asa, bienvenido. mi querido Asael. Platicábamos, mi querido Asa, que dentro de esa recopilación de información, adelante, bienvenido. Faltó melómano, coleccionista y amante de los Beatles. Así es. Y hasta donde tengo entendido, chivermano, ¿cierto? También. Muy bien, pues nadie es perfecto, mi querido Salvador. ¿Qué te puedo Nadie decir? es perfecto. Aquí, Yo te sin iba a embargo, decir que somos todo un estuche de inclusivos. monerías, pero cuando me dijiste eso, no, pues ya lo echaste a perder. Pero somos inclusivos, traemos de todos los equipos. Ha llegado gente de la América como tú, gente de los Pumas como yo. Aclaro. Mi equipo son los Pumas. Tuve un pasado americanista, sí, pero corregí. Bien, es de sabios. Decían por ahí correcto. aquella publicidad. Hablando de publicidades que recién era estuvo un chamaco imberbe. mi querido Javier Vale, a quien por supuesto le mandamos un fuerte abrazo. Asa, temporada de declaración, pero esta vez para personas físicas. Ya pasó marzo, que fue, entiendo, la de personas morales. Y como decían por ahí, tú nos vas a confirmar quién decía esta información. A esto no le podemos, así como a la muerte, esquivar a los impuestos. Benjamin Franklin decía que hay dos cosas seguras en la vida, la muerte y los impuestos. Y ahora nos llegó a las personas físicas, ¿no? ¿Y quiénes pagan siendo personas físicas? Todos. ¿Por qué ingresos? Perdón, hoy sí nos Ya nos interesa a todos. espantaste a toda la audiencia. Hoy sí estamos tocando un tema muy horizontal. Sí. Digo, tratamos siempre de hacerlo, pero hoy toda nuestra producción, tanto los que estamos aquí en piso como los que están en cabina, están con la oreja bien parada, porque esto nos afecta a todos, mi querido Asa. Prácticamente a todos los que seamos mexicanos, personas físicas, estamos obligados a pagar los impuestos prácticamente por todos los ingresos que obtengamos, ya sea en México o inclusive si los obtenemos en el extranjero. Hay excepciones. Ahí es donde, justo en principio, todos debemos y tenemos la obligación de pagar impuestos. Todos debemos de contribuir con el gasto público para tener servicios, educación, que son muy cuestionables. Hoy en día podemos decirlo, pero es nuestra obligación. Pero comenzamos a ver que en primera instancia somos todos. Pero van a decir, oye, ¿y los niños? No, los niños no. Y acabas de hacer una acotación. Todos aquellos que tengan actividades que den lugar a obtener ingresos. Porque el impuesto sobre la renta, que es del tema del que vamos a hablar, se refiere a aquellas personas físicas
que tengan ingresos por la actividad que realizan. Así es, Salvador. Y la gran diferencia con las personas morales, solamente para ponerlos en dos contextos, la persona moral todo lo metes a la misma canasta. Ingresos, gastos, todo va a la misma canasta. En el caso de personas físicas, dependiendo qué tipo de ingresos obtengan las personas físicas, es la forma en que van a pagar los impuestos. Hay diversas canastas, sueldos y salarios, actividad empresarial o profesional, arrendamiento, dividendos, intereses, demás ingresos. Las personas físicas tienen que ubicar en dónde están ubicadas o qué tipo de ingresos están recibiendo para ver la forma en que van a pagar sus impuestos. Oye, ya yo tengo ya una primera pregunta, porque hiciste una acotación. ¿Y que no te aplica o...? No. Hiciste Ya. una acotación que decías a todos los mexicanos, pero a ver, entiendo que si yo soy extranjero, soy ciudadano del mundo, como ustedes bien saben, queridas y queridos, yo entonces, por más que tenga una actividad empresarial de las que acabas de mencionar, ya no tengo que pagar impuestos, ¿es así? Mira, es parte fundamental ver de dónde eres residente fiscal. Y eso es un tema en donde en un mundo globalizado la gente se mueve de país en país y entonces tal vez ayer tenías un trabajo en Estados Unidos y te mandaron a México y entonces si cumples ciertas características también vas a ser residente fiscal en México y tienes que verificar si no tienes que pagar impuestos o al menos enviar tu declaración anual. La declaración anual no siempre genera pago de impuestos, pero al menos sí tienes que estarla enviando o inclusive puedes generar saldos a favor. Muy bien. Ok, es por ello que te decía, a ver, empezamos con todos, pero obviamente se van haciendo algunas acotaciones. Para empezar, todos los mexicanos que obtengan ingresos, es decir, si no tienes ingresos, en principio no te aplica porque no tienes que pagar impuestos sobre la renta. Obviamente, si eres extranjero y no resides en México, tampoco te aplica. Pero si resides en México, ya te aplica. Pero ¿qué te parece, Asael? Ya dijimos quiénes son los que deben pagar impuesto, hablando del impuesto sobre la renta. Y del impuesto sobre la renta destacamos que es un impuesto que pagas sobre los ingresos, ¿ok? ¿Qué te parece que vayamos acotando? ¿Qué pasa si yo obtengo ingresos correspondientes a sueldos y salarios? Tengo yo una relación, en este caso, con una empresa que es la que me paga un salario mensual. ¿Qué debo de hacer yo como persona física hoy que es época de presentar mi declaración anual? Ok, en el caso de las personas que reciben sueldos y salarios es lo que llamamos contribuyentes cautivos, porque la mayor parte del impuesto se las va a retener su patrón. Aquí la parte importante, bueno, ¿y ya para qué quieres que presente mi declaración? Bueno, aquí las personas físicas asalariadas pueden tener la oportunidad de tomar lo que llamamos deducciones personales. Son deducciones que no importa cuál es tu giro, a qué te dedicas, todas las empresas que tengan que pagar impuestos pueden tomar esas deducciones. ¿Y eso qué puede generar? Un saldo a favor de impuestos sobre la renta que es susceptible a recuperar y que la autoridad regresa de manera rápida respecto a lo que generalmente conocemos como el tema de devoluciones. Ajá. Aquí, ¿qué es fundamental para estas personas que quieran presentar su declaración siendo asalariadas? Pues bueno, tener todos los comprobantes fiscales tanto de sus ingresos, pero también de estas deducciones personales. Eso es fundamental para que puedan presentar su declaración. Y también saber que, por ejemplo, consejeros de las empresas, ellos tienen que tributar bajo este régimen. Entonces, para que también, aunque sean consejeros independientes, ellos tributan bajo esta figura y entonces tienen que seguir las mismas reglas que establece para un asalariado. Sí. Déjame hacer una pausa, porque es bien importante que entendamos esto. En principio, si yo soy una persona que percibe sueldos y salarios, quien paga el impuesto soy yo, pero a través de una retención, es decir, el impuesto lo retiene la empresa que me paga mi sueldo, y esa empresa mensual o semanal o quincenalmente, cuando me paga el sueldo, me quita el impuesto y esta parte se le entrega al SAT y la parte ya descontada del sueldo me la entrega a mí. ¿Es correcto? Así es. Y eso es mes a mes. Así es. Hasta que llega el cierre del ejercicio, sí. ¿Y yo cuánto tenía? Ah, bueno, déjame pensar. ¿Y cuánto me quitaron? 100 pesos, si tú tienes 100 pesos. Eso ahí.
y te quitan en este caso el impuesto que equivale a un 30%, déjame poner, a un 20%, porque es una tabla, Sael, un 20% de tu sueldo, te van a quitar 20 pesos. Si 100 pesos ganas y 20 pesos te quitan, te pagan 80 pesos. 20 pesos se los van a entregar al SAT cuando te pagan tu nómina. Okay. Todavía les sea el tema de impuestos. Y obviamente eso lo haces mes a mes la empresa. Tú te olvidas de esa situación como empleado, como persona que percibe sueldos. Pero al cierre del ejercicio, tú puedes presentar tu declaración, aunque hay quienes sí tienen obligaciones a él. De hecho, la obligación es general. Hay más bien excepción para no presentarla. Okay. Si un asalariado gana hasta 400,000 pesos al año y de esos 400,000, 100,000 también corresponden a intereses, esta mezcla de intereses versus salario, no está obligado a presentar su declaración anual. Ahí el patrón lo que hace es un ajuste, lo presenta a inicios del año para pagar el impuesto correspondiente. ¿Cómo representarían intereses en este caso? Esos 100,000 de interés, ¿cómo estarían conformados? Mira, en la parte de los intereses de personas físicas no tenemos que ver el número duro. Tú puedes invertir, una persona física puede invertir 100,000 pesos en un instrumento. Ajá. Y esos 100,000 pesos le van a dar un rendimiento de 10,000 pesos. Okay. Su interés nominal, como lo llamamos, son 10,000 pesos. Pero hay un componente que se llama interés real. ¿Qué quiere decir el interés real? Descuéntale la inflación a ese interés. O sea, realmente ese interés, ¿cuánto te generó de ganancia? Y probablemente ese interés real no sean los 10,000. Seguramente no lo van a hacer. Van a ser 6,000 pesos. Esos 6,000 pesos son los que tienen efectos fiscales y que cuantifican en esta Complicaste la ecuación, mi querido Octavio. También sí, fue una pregunta muy técnica. Lo llevé el tema de los intereses a un Vamos a manejarlo de una manera... A una cancha muy técnica, pero a ver, se entiende. Partimos de que ya pagamos el impuesto de manera mensual. Tenemos los 100, los 80. Si gano menos de 400,000 pesos al año, incluyendo intereses, no estoy obligado a presentar declaración anual. De acuerdo. Si gano más, sí debo presentar. Pero además me conviene, por lo que tú acabas de comentar, Asael. Me conviene porque tengo algunos gastos que puedo disminuir del cálculo del impuesto anual. Entonces, cualquier persona que recibe sueldos, salarios, si tienes estos gastos, puedes disminuirlos y te conviene presentar la declaración. Rápidamente, en 4, 3, 2, 1, como dice Octavio, ¿cuáles son los gastos que puedes disminuir? Los principales son intereses por créditos hipotecarios. Si compraste una casa y solicitaste un financiamiento a un banco o a una SOFOM o al propio Infonavit para comprar este inmueble, los intereses que te cobran estas instituciones ajustados con la inflación es lo que vas a poder deducir. Perfecto. Intereses de créditos. ¿Qué otro? Gastos médicos y hospitalarios y médicos, es decir, si fuiste al doctor y pediste tu comprobante y cumpliste todos los demás requisitos, puedes deducir eso, o inclusive si tuviste una operación o intervención quirúrgica, puedes tomar esa deducción. El seguro de gastos médicos mayores también va muy de la mano, y donativos que hayas hecho a alguna asociación que esté autorizada para ello, también puedes tomar la deducción. Por ejemplo, si yo doné a la Cruz Roja o alguna asociación que está registrada ante el Servicio de Administración Tributaria, ese donativo es deducible. Le tienen que expedir. Educaciones, sí, beca educacional. CFDI. Todo lleva CFDI, invariablemente. Claro, o sea, claro. La regla es todo lleva CFDI. Mi querido Octavio, ¿y eres fiscalista? No, es que de fondo, fíjate que es muy buen punto, porque al final del día, a veces por desconocimiento, se nos pasa el insistir con nuestro proveedor de servicios en la expedición de este comprobante fiscal digital, para que al final del día, y sabemos bien que la autoridad ya tiene toda esta información, pues bueno, coincida, y para que cuando revises tu declaración, pues ya también venga precargado y sea un trámite. Pero es una pequeña punto, un pequeño entre paréntesis, que me viene muy bien, porque además ya traemos el tiempo encima, y creo que el tema es muy bueno. Pero si quieres, cerremos esta idea. Con las deducciones principales. Exacto. Te preguntaba acerca de educación, gastos de escuela. Lo que son las colegiaturas, que las colegiaturas tienen ciertos límites, o sea, desafortunadamente no es toda la colegiatura que se pague, básicamente lo que se enfoca es al gasto prácticamente escolar, y transporte obligatorio. Esas son las que podemos tomar en materia de educación de los hijos. Que hoy como en día, muchos de los que en día reciben ingreso
sí están pagando colegiaturas o pagan por transporte por la circunstancia, ¿no? Mi querido Octavio, me parece que nos tenemos que ir a una pausa. Ahora sí ya estamos con el tiempo encima, queridas y queridos. Pues los invitamos a que se queden con nosotros. Estamos viendo declaración anual para personas físicas, algo que por supuesto a todos nos involucra. Asael Apolinar, nuestro experto, nos está dando los puntos finos y en el siguiente bloque seguiremos ahondando sobre qué puedes deducir para que el impacto de tu declaración, querido, de tu declaración, querida, no sea tan oneroso. Así que quédate con nosotros entre empresarios. Nos estás viendo por Canal 8 de tu televisión, Heraldo Televisión. Ya regresamos, no se nos muevan. Muy bien. Yo no sé cómo le hacen. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Queridos y queridas, estamos de vuelta entre empresarios. Nos estás viendo por el Canal 8 de tu televisión, Heraldo Televisión, platicando con Salvador Garrido Márquez, Asael Apolinar, nuestro especialista e invitado el día de hoy. Temas que, como ustedes saben, tocamos en este espacio, que vayan relacionados con el mundo de los negocios. En esta ocasión, declaración anual para personas físicas, que como dijimos antes, nos afecta a todos. Y sobre estas bases, mi querido Asael, en el bloque pasado nos estabas dando los puntos finos sobre lo que podemos deducir como personas físicas, estos gastos que debemos de tener en el radar. Y ya nos diste como el panorama de manera general. Fíjate que yo tengo una pregunta que es complementaria, porque en la parte de gastos hospitalarios o de salud, creo que ahí se abre bastante el abanico. Inclusive creo que por ahí gastos dentales o gastos oftalmológicos, hay a veces como dudas por parte de la gente si estos podrían ser aplicables para su declaración. Sí, la respuesta es sí. No solamente se evoca el típico gasto de una factura que te emita un hospital o un doctor, digamos que en el término concepto general que lo tenemos, sino también hay situaciones en las cuales ya la ley se ha ampliado para señalar que ciertas situaciones como un psicólogo, como cierta medicina alternativa, no toda cierta medicina alternativa, también si te emiten un comprobante fiscal también va a ser deducible en estos términos. Por ejemplo, las prótesis médicas también entran en esto, incluyendo el tema de los lentes que se ocupan de manera diaria. Correcto. Si voy a hacer mi ceremonia de ayahuasca y mi chamán me expide un CFDI. Probablemente ese no entre, pero siempre es importante estar actualizado porque justamente se van modificando las reglas que permiten y reconocen ciertas situaciones que pueden favorecer a la Me acabo de acordar de algo, mi querido Salvador, y díganme si me equivoco, pero ahora los brujos también expiden CFDIs. Todos deberían expedir CFDI. No, pero es que puntualmente me suena que había escuchado que ya brujería y no me acuerdo. Para esa hay un actividad. rubro, exactamente, hay un catálogo. Esto te lleva a que todas las personas, así sean los brujos, si tienen ingresos, aunque los quieran desaparecer, no pueden. Yo creo que otro tema fundamental que deben considerar las personas es que hay ingresos por los cuales no tienen que pagar impuestos. Oh. No obstante que si es un ingreso, que expidan un comprobante fiscal eventualmente, no tienen que pagar el impuesto. ¿Cuáles son los dos típicos de esto? Las donaciones. Si un papá le dona a un hijo, si un hijo le dona a la mamá, eso no se considera un ingreso acumulable. Nada más que hay dos temas fundamentales que deben de considerar las personas. Uno, lo tienen que declarar, sí o sí. Dos, tienen que seguir, en su caso, protocolos como la notarización para que quede el documento de que efectivamente eso se trató de una donación. El otro ingreso típico que no es acumulable es el tema de cuando una persona física vende su casa, su casa habitación. Si es la casa donde venía viviendo y decide venderla, si esta operación no rebasa poco más de 5 millones de pesos, no va a pagar impuestos. Si rebasa los 5 millones de pesos, sí va a pagar impuestos solamente por la diferencia. Si bien esta operación, y no tenemos que perderla de vista, se realiza normalmente ante un notario y el notario va a hacer la retención de un impuesto si lo hubiese, de todos modos tenemos que incluirlo como parte de la declaración anual. Y en su caso, si diera algún impuesto a pagar, se tiene que pagar. Si no, simplemente se incluye como parte de dicha operación. Ok. Bueno, ya hablamos hasta este momento de aquellos casos referidos a personas físicas
que tienen ingresos por sueldos y salarios. Pero también hay personas que, además de un sueldo y salario, pues tienen alguna otra actividad, ya sea empresarial, tienen un negocio extraordinario a lo que es el tema de su sueldo y salario, o sin tenerlo, sencillamente no tienen sueldos, pero tienen, en este caso, un negocio, prestan servicios profesionales independientes, que pueden ser los médicos, que pueden ser los abogados, los contadores, los ingenieros, los arquitectos, el chamán, el brujo, todos ellos tienen publicistas, diseñadores, todos ellos realizan una actividad, ya sea empresarial o profesional. Por esta actividad empresarial o profesional reciben ingresos, expiden CFDIs, deben expedir CFDIs. Correcto. Esas personas tienen la obligación de presentar también declaración anual. Asael. Así es. Este régimen de servicios profesionales o actividades empresariales, por ejemplo, el servicio profesional, un doctor, el doctor tiene su consultorio privado. Mes con mes tiene que estar pagando su impuesto sobre la renta, aplicando una tarifa y haciendo lo que llamamos pagos provisionales, que son un anticipo del impuesto. Okay. ¿Ah? No obstante que haga ese anticipo del impuesto, cuando llega el momento de la declaración anual, tiene que hacer su cálculo anual, valga la redundancia, y pagar el impuesto si es que le diera un impuesto a cargo. Aquí es importante considerar que cuando una persona física hace actividad profesional o empresarial, seguramente tiene deducciones vinculadas a su actividad. Por ejemplo, el doctor que tiene su consultorio, si paga una renta por el consultorio, ese gasto lo disminuye de los ingresos que obtiene mensualmente y también de manera anual. O si tiene algún asistente que le ayuda, una enfermera que le está apoyando ahí en su práctica profesional, ese salario también es deducible para efectos del impuesto sobre la renta. ¿Cuál es la bondad de todo esto? Pues pareciera que tú llevas la cuenta mes con mes y eventualmente vas a llegar al mismo número. La ventaja de este régimen es que también puedes tomar las deducciones personales que platicamos hace un momento. Esa parte es importante, es decir, las deducciones personales, que son los gastos médicos, el tema de los intereses por créditos hipotecarios, no solamente es aplicable a personas que perciben sueldos y salarios, también para actividades empresariales. Prácticamente para todos. Para todos. Todas las personas físicas tienen estas deducciones personales adicionales, una extraordinarias. Frase que dices tú, es piso parejo para todos. Sí, así. Hay una frase que dice, o todos coludos o todos rabones. Correcto. Y en este caso, esas deducciones son para todos. Así es. Partiendo de eso, lo que ibas a desarrollar son los profesionales, o en este caso, en el tema del doctor, tiene otras deducciones especializadas según su giro. Entiendo que también se invierte en mobiliario para su consultorio, ¿eso también entraría? El mobiliario para su consultorio, inclusive si él da consultas a domicilio, pues también parte del vehículo y los gastos vinculados al vehículo pudiera estar incluirlos desde las declaraciones mensuales, ¿no? Aquí sí es importante que ese análisis eventualmente lo hagan mes con mes para que a nivel anual pues ya tengan todo listo. Hoy día el SAT, al igual que con las personas morales, el formato de la declaración lo tiene prácticamente en un 80% prellenado. Okay. Si tú no metiste una deducción en su momento, va a ser muy complicado hoy estar haciendo correcciones hacia atrás para efectos de que quede alineada esta declaración. O sea, es igual que con personas morales, la persona física tiene que trabajar mes con mes para ir al día con sus declaraciones. Entonces, además de las deducciones que particularmente le aplican al régimen o a las personas que obtienen ingresos por honorarios, el negocio o el arrendamiento, tienen estas deducciones personales. Como repaso otra vez es, número 1... intereses de créditos hipotecarios. 2. Seguro de gastos médicos mayores. 3. Gastos hospitalarios y médicos. 4. Colegiaturas, transporte escolar. Ok. Y por ahí hay algunas que ya generalmente son más chiquitillas. Y hay un tema bien importante, Salvador, el tema de pensiones. Sí. Aportaciones a los planes de pensiones o planes personales de retiro también son deducibles de impuestos. Es decir, cuando la persona física comienza a ahorrar para su retiro, eso también es deducible. Y otro tema bien importante es que las deducciones personales, desafortunadamente, tienen un tope de deducción de aproximadamente 189,000 pesos anuales. Esa es una mala noticia. Esa es una mala noticia. Pero curiosamente, ciertos planes de retiro no les aplica esta restricción.
No, esa Entonces, es una buena. ahí las personas físicas realmente pueden estar hoy día invirtiendo para su retiro al futuro. Hay un porcentaje estimado, perdón, en este esquema de plan personal para el retiro, el famoso PPR, ¿hay un porcentaje estimado que nos pudieras compartir Más o menos entre el 10 y el 15% de lo que estás aportando? de lo que estás aportando. De lo que estás ahorrando. Ahorrando. Eso. Ahora, algo que debo destacar es que hace un momento decía que hay personas que tienen sueldos y salarios, pero además obtienen ingresos por honorarios o por las actividades empresariales, sus negocios o por arrendamiento. Lo peculiar aquí es que deben de pagar por ambos lados, pero las deducciones personales no las pueden duplicar. No, Asael. no, Es una vez. Sí, de hecho las deducciones personales van como hasta el final. O sea, ya que tomaste tu base considerando todo, pues las deducciones personales... O sea, ya hiciste la suma de tus ingresos por sueldos y salarios. Luego haces la suma de tus ingresos por honorarios, actividad empresarial y o arrendamiento. Y te da un total, haces la suma, determinas el impuesto, aplicas deducciones personales y ahora sí aplicas la tarifa anual para el pago del impuesto de personas físicas. Que puede ser desde el 1.92% hasta el 35% lo que se paga de impuestos, dependiendo tu nivel ya de base tributable, o sea, ya de tu ingreso neto. Sí, aquí generalmente quienes pagan 20%, ¿hasta qué ingresos, digamos, pagas menos del 20%? Yo creo que a nivel anual serían como 600,000 pesos para pagar el 20%, Ok. 20-25% anual. ¿Y en qué momento pagas o monto aproximado del 30%? Ya rebasando el $1,000,000 anuales, ya estás... ¿Ok? ya- Anuales. Anuales. Mi querido Octavio, ¿pagas tú entonces impuestos? De ninguna manera, al contrario, a mí no me levanten falsos, no me vuelven a ver. Lo que sí te quería preguntar... Ya te mandé al SAT Lo que te directamente. quería- señor SAT, sabe que en este espacio, bueno, no en este espacio, en otro espacio bendito sea, que se llama sin duda #Asesórate, el cual los invitamos, por supuesto, a escuchar todos los martes, mi querido Salvador, en punto de las 9 de la noche, donde regularmente estaban el señor y un servidor, ya no estamos más, pero dejamos a mi querido Daniel Buchan, Fidel Camarillo y otros estrellas de Garrido Licona. Gracias por el comercial. Yo te quería preguntar, a mí me conflictó ahora que nos pusiste el escenario de tengo mis ingresos por sueldos, salarios, pero además tengo mis ingresos por servicios profesionales. Mi base se establece sumando ay, ¿por qué? Pero fíjate, Todo es acumulable, Sí, no. y todo es parte de lo que va recibiendo, o sea, y yo creo que sí ingreso. es importante hacerlo porque cuando tú ves las tablas de sueldos y salarios y las tablas que aplican actividad empresarial son muy similares. Sí. Te puede llevar una desagradable sorpresa a nivel anual. ¿Por qué? Tú vienes tributando una tasa del 20% en ambas y de pronto cuando las sumas brincas al siguiente ramo y ahora tu tasa es del 30%. Sí. Y entonces cuando haces tu declaración anual, le debes esos 10 puntos porcentuales a la autoridad fiscal. Que no estabas provisionando, digamos, de manera mensual, claro. Y ahí entra la relevancia de las deducciones personales, porque esas deducciones personales te pueden generar un saldo a favor o inclusive disminuir el impuesto que tengas que pagar a nivel anual. Pero aquí quiero quitar la sonrisa. Oh, no, el quitar. Desafortunadamente, no solamente estos ingresos debes de declarar. Acabas de comentar tú que si tienes una enajenación de bienes inmuebles, enajenación de activos fijos o algún otro ingreso que puede por ahí existir, esos ingresos también debes de considerarlos para efectos de tu declaración anual y sobre ellos también pagar impuesto. Así es. Dame ejemplos de estos ingresos. Por ejemplo, si eres accionista de una empresa o inclusive tienes acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, porque ahí pones una parte de tus ahorros, también tienes que pagar un impuesto. Ahí, por ejemplo, el beneficio es que si tus acciones están en bolsa, en lugar de pagar el 30%, solamente pagas el 10% de impuesto y tienes que declararlo, ¿no? Si, por ejemplo, tuviste algún premio o alguna donación que no fuera de tu papá o de tu mamá, pues también tienes que declararlos y por eso tienes que estar pagando un impuesto. Platicábamos del tema de intereses. Exacto. Tengo una inversión en un instrumento de deuda, me está generando interés y ahí pasa un fenómeno bien interesante que ocurrió justamente este año. ¿Por qué? Porque normalmente, o el común denominador es que los intereses que te pagan muchos de los instrumentos son por abajo de la inflación. Y eso implica que ya no tengas que pagar impuesto. ¿Te van a retener un impuesto? Sí. Porque la institución en la que tienes esa inversión te tiene que hacer una retención sobre el capital, no sobre lo que estás ganando en intereses.
Pero lo que se ha dado este fenómeno justamente este año es que como se incrementó la tasa de interés por lo que sucedió con el CETE, estamos hablando de que muchas instituciones daban rendimientos del 10%, cuando lo comparas contra la inflación, que fue más o menos 4,5%, pues sí hubo un rendimiento para las personas físicas real. Y las retenciones que están haciendo o que hicieron las instituciones bancarias, que fueron correctamente determinadas, fueron menores a eso. Y entonces hoy estás pagando un impuesto o tienes que pagar un impuesto sobre esos intereses. Qué bueno que tocas eso, porque muchas personas creen que si perciben intereses, ya sea por inversiones que tienen en cuentas bancarias, en inversiones bancarias u otros instrumentos, no, pues es que a mí me retiene el banco, yo no pago interés. La realidad es que sí tienen que considerarlas, Asael. Así es. Sobre todo, si eres una persona física y tu único ingreso por alguna razón son los intereses, probablemente no tengas que presentar ninguna declaración. Se considera impuesto definitivo. Pero si ya sumas, oye, tengo mi actividad empresarial, honorarios, mi salario, más inversiones, y todo suma estos 400,000 pesos que habíamos platicado, pues ya estás prácticamente obligado a presentar y probablemente tengas que pagar un impuesto. Un llamado de alerta sobre todo a la gente que sí tiene como cultura financiera y que recurrentemente acude a estos instrumentos y diversifica su capital, ¿no? Como dice mi querido amigo Salvador, no pone todos los huevos en una canasta. Ya platicaremos de estos casos particulares, pero ¿qué creen? Tenemos que hacer una pausa. Así que, queridos y queridas, nuevamente vayan por un fresquito, vayan por una cervecita, por un cafecito, por lo que quieran, un aperitivo. Nosotros mientras nos seguimos platicando con mi querido Asael Apolinar y los invitamos a que regresen aquí a Entre Empresarios, Canal 8 de tu televisión, Heraldo Televisión. Ya regresamos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Bienvenidos, bienvenidas de vuelta a Entre Empresarios. El día de hoy estamos platicando sobre declaración anual para personas físicas. Estamos en pleno abril. Esto significa que ya deberíamos de estar. Si no lo hemos hecho, porque a estas alturas del campeonato, yo sé que muchos de ustedes, queridos y queridas, son muy prevenidos, muy provisorios y ya seguramente cumplieron con esta obligación que tenemos los mexicanos, y no solamente los mexicanos, como ya nos explicó nuestro experto Asael Apolinar y nuestro asesor de negocios Salvador Garrido Márquez. Pues necesariamente abril nos vincula con esta obligación. Así que sigamos con el tema, mi querido Salvador Asa. Ya platicamos sobre qué podemos deducir, digamos que de manera general como contribuyentes, así como las particularidades según en lo que tributemos. Yo diría que primero establecimos que las diversas personas que tienen ingresos por sueldos, por honorarios, por acto empresarial, deben de pagar impuesto. Y todos estos ingresos que tienen los deben de meter, déjame nominarla, una canastota y hacer el cálculo del impuesto. Y una vez que hacen la suma de todos sus ingresos, con algunas consideraciones, lo ponen a disminuirse de las deducciones personales. Qué bonita y qué legible es la contabilidad cuando la explican así, queridos, debo reconocerles. Le he aprendido a algunos colegas. Hasta gente como yo lo entiende. Bueno, hay que tomar las cápsulas de Arturo Elías Ayub. Nos quedamos en esta big canasta. Exactamente. Una vez determinado eso, tenemos las deducciones personales. Que yo insisto y te quiero nuevamente preguntar. Número 1. Intereses de créditos hipotecarios. 2. Seguro de gastos médicos mayores. 3. Gastos hospitalarios y médicos. De salud, sí. 4. Colegiaturas y transporte escolar y tema de pensiones. Ok, perfecto. Y esto lo repito porque me parece que es indispensable que lo tomemos en cuenta, sobre todo ustedes que están por presentar su declaración anual, porque les conviene. Estas deducciones personales nos pueden llevar a que el cálculo del impuesto, como bien ya lo apuntaste, pues resulte en un saldo a favor posiblemente y una optimización del pago del impuesto. Y bueno, justo, ¿qué sucede si derivado de este cálculo Dios es grande
y bajo ese escenario resulta que no tengo impuesto a pagar y que tengo saldo a favor, Asael? Pues mira, la verdad es que es un trámite... Es una buena noticia. Es una buena noticia y es un trámite muy ágil. Las personas tienen dos opciones. Uno es el tema de compensar o solicitar la devolución. Compensar, ¿qué es? Oye, si yo sé que el próximo mes voy a pagar un impuesto, ya no lo pido en devolución. Lo aplico contra ese impuesto que voy a pagar el próximo mes y ya no hay flujo de efectivo. Pero la inmensa mayoría opta por la devolución del impuesto. Y la verdad es que es un trámite normalmente muy ágil. ¿Por qué? En la propia declaración vas a incluir tus datos bancarios. ¿Cuál es tu clave bancaria? Al banco al que perteneces. Mandas tu declaración y prácticamente hoy en una semana, si el SAT no vio nada extraño en la declaración, te está devolviendo prácticamente el impuesto. ¿Qué tienes que hacer para que no haya nada extraño? Que tengas todos tus comprobantes fiscales al día. Que estrictamente eso ya sucede en automático, ¿estás de acuerdo? O bueno, en el mejor de los escenarios, me queda sí. claro. Digo, hago una separación de la parte a veces de personas morales con personas físicas, porque personas morales, pues como nos lo han platicado en este espacio, pueden ser miles o cientos de miles de operaciones y de pronto como persona física puede ser que lo tengas más controlado, más seteado y que por eso mismo sea más sencillo el hecho de la precarga. Sí, sobre todo lo que hay que poner atención es que sí hemos visto casos de CFDIs mal expedidos, que por esa mala expedición el SAT no le hace sentido y ya no te toma esa deducción. Entonces, oye, a ver, verifica que tus CFDIs estén bien para que cuando lo haga la precarga el SAT definitiva ya no tengas problema con esas deducciones. Te quité la palabra, mi querido Salvador. Mitos o realidades. Quiero jugar a esto. No está nuestro querido Marco Chavarría, pero le mandamos un abrazo, que es el titular oficial del segmento. mitos o realidades. Mitos y realidades. ¿Cómo es mito o no, era mito, realidad. ¿De acuerdo? Ok. Mitos y realidades. A ver, mitos y realidades. Si no presento la declaración anual como persona física, no pasa nada. ¿Mito o realidad? Mito, sí pasa. El SAT te puede mandar una atenta invitación, inclusive una multa por no haber presentado tu declaración anual debiendo hacerlo. Inclusive, aunque tengas un saldo, digas al final, no, pues que mira, es saldo a favor. No importa, no cumpliste con tu obligación, ahí te va tu multa. Oye, mito o realidad, pero es que tengo un ingreso chiquito, no pasa nada. Solamente que estés seguro que estás en la exención que platicábamos de los 400,000, no va a pasar nada. Ok. Mito o realidad. No emito CFDIs, tengo una actividad empresarial, no he declarado nada, lo único que tengo es que pues, tengo alguna cuenta bancaria donde me deposito lo que es la parte de mi negocio. No me interesa pagar impuestos, no presento declaración anual. ¿Es mito o realidad? ¿Me puede pasar algo? Realidad te puede pasar algo. Hoy la autoridad fiscal tiene muchas formas de fiscalizar. De hecho, alguna vez me tocó en toda esta experiencia de 20 años que tengo, que una autoridad fue y se paró a un mercado de estos públicos, a cada uno, estás inscrito en el RFC, no has declarado, y repartiendo multas como si fueran volantes. ¿Mito o realidad? Las autoridades hoy hacen un cruce de la información bancaria, llámese estados de cuenta, para efectos de determinar si estás pagando correctamente tus impuestos. Realidad, están verificando que toda persona que tenga cierto nivel de depósitos efectivamente esté pagando impuestos. Y quiero hacer claro, no existe un impuesto a los depósitos bancarios como ahí circula en las leyendas urbanas, no. Pero es información que está hoy timbrada. O sea, el estado de cuenta bancario está timbrado. ¿Eso qué significa? Que el SAT lo tiene en su base de datos. Claro. Mito o realidad, yo tengo uno. Mito o realidad, mi querido Asa, que todo gasto que hago facturable lo puedo deducir. Mito. O sea, hay ciertos conceptos, y lo decíamos, las personas físicas, dependiendo del tipo de actividad que tengas, son las deducciones que puedes tomar. No es generalizado como en el tema de personas morales. Sí, y lo pregunto puntualmente porque he escuchado el caso donde una persona justo factura todo porque así me lo dijo mi contador, factura todo. Fíjate que la recomendación no está mal. ¿Por qué? Porque a veces se nos va, esto sí, esto no lo facturó. Mejor factura todo. Después vamos seleccionando qué deducimos y qué no deducimos. Excelente. ¿Mito o realidad? Si me facturan, pido factura por todo, puedo deducir todo y no tengo problema. Mito. Sí hay que seleccionar. Es una buena recomendación facturar todo, pero no quiere decir que no todo sea deducible. ¿Mito o realidad? Tengo lana,
justo la voy a invertir, mejor me la llevo al extranjero, Estados Unidos, Suiza o los Panama Papers, bueno, ese es bueno. y eso lo dejo allá y no lo declaro en México. Al fin que la autoridad no se entera que tengo lana allá. ¿Es mito o realidad que efectivamente el SAT no me fiscaliza? Es mito. Tiene muchas formas de fiscalizarlo. Hoy día México tiene 2 acuerdos, uno se llama FATCA, otro se llama CRC, en el cual tiene intercambio constante con todos los países de la OCDE. ¿Esto qué implica? Por ejemplo, para ir a abrir una cuenta a Estados Unidos, hoy día el sistema bancario americano es mucho más estricto. O sea, te pide identificación de dónde viene el dinero. Y toda esa información va a intercambiar. Es decir, si Salvador Garrido va y abre una cuenta en Estados Unidos, el SAT puede tener información que tú ya tienes esa cuenta en Estados Unidos. Y si esa cuenta en Estados Unidos te genera rendimientos, tienes que pagar impuestos. Pero inclusive dirías, no, nada más es una cuenta de cheques, no me genera un solo peso de intereses. Aguas, tienes una ganancia cambiaria o pudieras tener una ganancia cambiaria. Esa ganancia cambiaria te genera un impuesto y lo tienes que pagar en México. Que ahorita con el superpeso a lo mejor es al revés. Ahorita con el superpeso, la mayoría de los casos te está dando pérdida. Pero vamos, estamos en un caso de excepción donde durante otros años... En mi vida había vivido esto. Sí, en época de los 90, ¿no? No, no hay forma. No, yo creo hay. que en el 2011 ciertos meses se vio, pero así un año completo. Pero es extraordinario, es algo especial. Un Qué año bueno. completo y está bien, pero sí es un tema que tenemos que aprovechar. Por ejemplo, esa pérdida, si hoy la declaras, la puedes utilizar en años futuros. Oh, eso está interesante. Cuando, pues, otra vez el peso, Tenga su que los utilidad. economistas dicen, oye, ahorita sí es un superpeso, pero no es algo que Esto sea no es permanente, duradero. Evidentemente va a retomar su nivel, pues ahí vas a tener una ganancia cambiaria. Si hoy la declaras, puedes tomar después esa pérdida. Afortunadamente todavía no estamos en periodo de veda electoral. Esto no tiene ningún matiz político, que no se malentienda. Si estamos donde estamos por las razones en las que estemos, simplemente aquí los señores son fiscalistas, están dando su punto de vista, no pasa nada. Yo pero no lo había ligado con nada electoral, ni político, ni de gobierno. Son está circunstancias. perfecto. Es un mero chascarrillo, mi querido Salvador. Sí, Yo sí, sé que sí. ustedes, al final del día, y como lo hemos platicado también en este espacio, el análisis fiscal no conoce de colores. Y Al de final del negocios. día, claro, tiene que Considera- ser completamente horizontal. Ese es un punto. Sí considera los aspectos económicos, políticos que existen, porque tú cuando eres empresario tienes que evaluar cuál es el impacto que todos estos acontecimientos tienen en tu negocio. Claro que las elecciones, claro que el tipo de cambio, claro que la inflación, claro que todos esos aspectos impactan tu negocio y no puedes dejar de observarlos. Pero el que hoy tengamos estabilidad no necesariamente es producto de estas cuestiones. Son situaciones que incluso hoy por el mundo global se están viviendo. El nearshoring, el tema relacionado con la inflación en otros países, las devaluaciones de la moneda en otros países. Por ejemplo, acabo de ir a Japón, mi querido Octavio, y es increíble. Por cada peso prácticamente te dan 11 yenes. Eso no lo había vivido, pero son situaciones globales. Son positivas para nosotros y nos ayudan a que nuestra economía esté en buen estado. Fíjate que tengo una consulta. Perdón, ¿querías complementar algo de esto, mi querido Asa? Sí, sobre todo que hoy las personas tienen o fácilmente pueden invertir en cualquier parte del mundo. Ahí está. Entonces, ahí es donde las personas sí tienen que evaluar si esas inversiones, primero, prácticamente tienes que declararlas todas, eso es un hecho, pero también el efecto que te den hoy tal vez sea negativo. Oye, hoy perdí en las acciones, estoy perdiendo en las acciones en determinado país del mundo. Oye, ¿me conviene vender, no vender? Puede haber muchas circunstancias. Si vendo y pierdo, ok, declaro para guardar esa pérdida y en el futuro, si gano, poderla tomar. Ahí te va, la pregunta, rapidísimo, porque no quería dejar de tocarla. Si hay una controversia para persona física, ¿qué tan fácil es solventarla? Es decir, si yo de repente tengo, y lo hemos platicado también, yo tengo otros datos, ¿no? Yo tengo otras deducciones que a lo mejor la autoridad no está considerando. ¿Qué tan fácil es esta negociación? Realmente el procedimiento puede ser también muy ágil. O sea, si el SAT no te devuelve de inmediato, sigues el trámite general, pero ahí sí es bien importante que te puedas asesorar, sobre todo para hacer un escrito muy contundente de por qué sí proceden esas deducciones, que tengas las facturas, que des toda la documentación soporte. Y hemos tenido casos en los cuales realmente la autoridad te devuelve una vez transcurrido el plazo de 40 días. Okay. Ahora sí. ¿Te parece bien, mi querido Octavio? Creo que la parte técnica y los temas de las declaraciones, todo esto, los hemos tocado. Hay mucho por discutir, Sí. hay mucho por aprender,
Pero me parece que vale la pena que hagamos ahora el ping-pong de negocios desde la perspectiva personal. Me encanta, me encanta. Y ahora entonces Vas. vamos con mi querido Asael Apolinar. En el ping-pong de negocios es un ejercicio donde hacemos preguntas con la intención de que nos contestes lo primero que te viene a la mente. Y bueno, sobre esas bases son preguntas que no necesariamente van con la parte del tema, ¿no? En el ping-pong de negocios, mi querido Asael Apolinar, tu día profesionalmente hablando, más bonito, más bello, el mejor día de tu vida profesionalmente hablando. Cuando de una empresa que asesorábamos, nos referenciaron a otra y habló el dueño de la empresa a decir, estás con el mejor asesor que te puedes encontrar en México. Bien ahí. Se refiere a Garrido Licona. Bueno, obviamente, Sí. está en Garrido Licona. De lujo. La inversa, y también es como el claroscuro, el día más complicado en tu vida profesional. Pues, ha habido varios, porque realmente siempre... No me veas, retos. Asa, no me veas. No, yo creo que es... todos los días tienen su propio reto. O sea, decir un día más negro que otro, ninguno. Cada día tiene su reto particular. Ya lo platicábamos en la previa, tu afición con los Beatles. ¿De dónde nace? Y la pregunta era en el ping-pong de negocios, tu banda favorita. Entendiendo que son los Beatles. ¿De dónde nace? Mira, de familia, o sea, toda mi familia siempre escuchó los Beatles. Curiosamente, yo en la secundaria me prestan un Walkman, tiene un cassette de los Beatles, y la primera canción que escucho formalmente se llama Penny Lane. Y de ahí, para el real. Mi querido Salvador. Sí, mito, realidad. ¿Eres japonés? No, Es mito. es mito. Bueno, es o mito. coreano. Es mito, tampoco. Esto lo digo porque en alguna situación, curiosamente, se acercó en una exposición de Asael una persona a decirle a Asael que qué bien hablaba español. El castellano. Que el castellano, exactamente. Y bueno, él dijo, no, pues soy mexicano. Y bueno, dijo, ¿en serio? Pensaba que era coreano. Mi querido Asa, en el ping-pong de negocios, una pasión, un hobby, algo que te llame, que te mueva. Escuchar música y tocar la guitarra. Excelente. Y lo mismo, en el ping-pong de negocios, ¿alguna personalidad puede ser dentro de tu ámbito profesional o digamos que de manera general, una persona que admires? Como escritor, a Gabriel García Márquez. Como filósofo, por ejemplo, Fernando Savater. Ok. Mi querido Salvador. No, pues me dejó admirado completamente, mi querido Asael. A ver, te voy a tomar esta. En una palabra, Asael Apolinar es... Amigo. Ok, sí puedo decir que es acertada tu comentario y tu palabra. Mi querido Asael, la verdad, estoy muy emocionado. Muchas gracias por estar con nosotros. Fue un partido un partido. Un partido también. Se sintió como un partido, sí. Yo la verdad me divertí mucho. Y la verdad, o sea, este espacio lo tratamos de hacer muy jovial, lo tratamos de hacer En lo que se puede. muy porque- aterrizado. Muchas veces tocamos temas que son complicados, bajarlos a nivel del mar no es particularmente sencillo, pero debemos darte las gracias porque lo hiciste muy ameno, mi querido Asa. Así que, bienvenido Muchas gracias, siempre. Octavio. Salvador. Asael, muchas gracias. Salvador Garrido Márquez. Un placer, mi querido Octavio. Pues bueno, nosotros nos despedimos, como siempre, como cada lunes, con la promesa de regresar con ustedes la próxima semana con más temas, con más empresarios, con más emprendedores, con más profesionales, en este espacio titulado Entre Empresarios. Nos vemos la próxima semana, les mandamos un fuerte beso y un abrazo. Chao, bye.